dándose así un poco de contexto en el que se menciona que el padre del prota anteriormente tenía 2 hermanos más, de los cuales su hermano mayor era reconocido por tener un muy buen manejo de la espada, además de ser el candidato más prometedor como futuro conde, lo cual lamentablemente no pudo haber sido debido a su personalidad violenta y impulsiva, por lo que varios que le apoyaban se habían pasado al bando del padre del prota, quien para ese entonces se había vuelto un candidato igual de prometedor a su hermano, por lo que éste al no aguantar más sus celos y tratar de deshacerse de la competencia había enviado a asesinar a su hermano. Intento el cual ser frustrado se descubriría toda la verdad detrás de este, siendo así como el hermano mayor llamado Jaden había perdido su derecho a la sucesión, dando como único sucesor al padre del prota, mientras que a Jaden había recibido un vizcondado como también una gran finca, de la cual al no soportar más el enojo de que su hermano le hubiese arrebatado todo, había vendido al rival del condado de Aston para poco después desaparecer junto a sus seguidores. Volviendo de esta forma al presente en el que el prota ya había logrado unir los puntos, sabiendo de inmediato para quién estaba trabajando el barón Sander hasta aquel momento, pensando en que toda aquella estrategia monta por el hermano de su padre y el barón Sander, era para que el condado de Aston en un futuro se dividiera en pequeños terrenos y se extinguiera, señalando que esto último no sucedería en aquella vida ya que él estaba allí, procediendo de esta forma en hacer que Philip llamara la atención de todos para comenzar con su primer jugada en el tablero. Siendo así y una vez todos en silencio el prota ordenaría a Bernard el repartir unos libros a todos en el lugar, recibiendo así cada uno de estos un libro mientras se preguntaban el qué era aquello, señalando el prota el que tal y como el nombre lo decía, aquello no era otro más que un informe de la gestión del patrimonio ultrajado por el barón Sander, donde el ya nombrado tras tirar el libro mencionaría que aquello era falso, viéndose como ahora a la espalda de su gente desconfiaba de mientras que el prota tan solo se limitaba en hablar ahora sí correctamente, comenzando el prota por reclamarle a por los 200 aprendices que había tomado de forma gratuita, donde el varón algo nervioso señalaría que aquellos chicos se habían rendido y habían vuelto a sus casas junto con los equipos asignados, siendo esto algo de lo que el prota aún dudaba puesto que no creía que todos fueran de fuera, además de que en la capital aún se estaban llevando a cabo reclutamientos. Para una vez y dicho esto el prota recibir como respuesta, el que era difícil para el saber hacia dónde habían huido, siendo tales palabras ignoradas por Raúl quien proseguiría en mencionar cada una de las fechas del varón, quien llegado a tal punto de sabía cómo desmentir cada una de estas, teniendo el prota que detener su narración de estos crímenes, mientras recordaba del cómo había tenido que ir a la casa del barón Sander para tomar información sobre aquellos asuntos, de los cuales su mayordomo Bernard había tenido que analizar uno a uno, para que así el prota pudiera sacar docenas de copias y folletos, los cuales a la hora ser leídos por las demás familias podrían ver por sus propios ojos todo el dinero robado por el varón, agregando el prota con que debido a todo el dinero malversado quería destituir al varón de su puesto, preguntando a su vez a cada uno de los presentes si acaso había alguno que se opusiera a esto, terminando por ser interrumpido por el mismo varón, quien le preguntaba de forma sarcástica por cuánto tiempo el prota se había preparado, preguntándole así a los presentes si acaso no era extraño que la información estuviera tan bien detallado, puesto que según palabras del prota lo había hecho en tan solo un día, lo que le daba a pensar a que tal cosa era falsa además de que la familia principal quería tan solo tenerlos bajo control a todos. Siendo esto algo que activó nuevamente las quejas de la multitud en contra de Raúl, continuando así el varón por alegar que no dejaría que tal cosa pasase, mostrándole así a uno de los guardias los requisitos que le pedía a firmar para ignorar todo aquel asunto, procediendo así ya que en leer aquel documento en el que se exigía a la familia principal varios beneficios, además de otorgarle al varón y al resto de familia los papeles de la mansión principal, sin contar con el hecho de que también tendrían que compartir el método de espada de la familia principal con los demás parientes. Para una vez y terminado Jack de leer todas aquellas demandas estallar del enojo, mandando a todos en especial al barón Sander a que se jodieran, ya que ellos eran quienes habían despilfarrado el dinero mientras que la familia principal se encargaba de mantenerlos seguros de los monstruos, preguntándoles a estos si acaso era justo regalar su casa al perro tan solo porque la había cuidado, no aguantando más tal insulto el varón quien sacaría una pequeña daga apuntando al prota y sus guardias, mostrándose como acto seguido todos en el lugar habían desenfundado sus espadas de igual manera, deteniendo así el prota a Jake mientras que arrojaba aquel documento, mientras se veía como el barón Sanders pensaba en que tal vez se había metido con los sujetos equivocados,
no teniendo de otra más que seguir con la farsa y pedirle al prota que se disculpase de inmediato. Esto sí es que no quería que lloviera sangre por un simple guardia, siendo esto algo que el prota tomaría a burla, mientras le dejaba en claro que a partir de ese momento se tomarían las cosas en serio, puesto que desde el inicio sabía que no podría solucionar nada con un simple papel, procediendo así en sacar su espada mientras le confirmaba a el hecho de haberlo subestimado un poco, dejándole en claro a el hecho de que no podría su sello en tal acuerdo ridículo, para acto seguido preguntarle al varón por lo que realmente estaba planeando, preguntándose así el varón si es que acaso toda la información referente al Raúl era falsa, ya que la persona que tenía ante sus ojos era definitivamente diferente de los rumores, para una vez y haber salido de sus pensamientos ordenar el cerrar todas las puertas del lugar, viéndose así como ahora todos estarían apuntando sus espadas al prota, preguntándole el varón Sander a por cuál sería la decisión que tomaría en aquella situación. Mostrándose como Raúl con una sonrisa mencionaba el hecho de tan solo haber esperado que el varón Sander diera el primer paso, preguntándole ahora a si acaso sabía que le estaba declarando la guerra al conde en aquel momento, siendo esto mismo reprochado por los demás nobles al varón Sander fichándolo como loco, a lo cual tan solo se limitaría en aclarar que ahora no había vuelta atrás ya que todos estaban en el mismo barco que él. Terminando por ser interrumpido por el prota quien le preguntaba por cuál sería su decisión ahora, respondiendo ferozmente el que con tan solo una orden suya todos los guardias en el lugar le atacarían sin dudarlo, mirando a su vez a los cuales consideraba su arma secreta con los cuales incluso los guardias del prota no podrían lidiar, siendo esto notado de igual forma con el prota quien a pesar de todo no se preocuparía, pidiéndole así al conde Sander que hiciera el primer movimiento. Anonadando a por tal confianza demostrada en tal situación, pensando para sí mismo el hecho de que si todos daban el primer paso aquello se convertiría en una guerra, no teniendo de otra más que usar su as bajo la manga para evitar un desastre, procediendo así en ordenarle al prota el disculparse con él y con las demás familias nobles de aquel lugar, retándolo a su vez a una prueba de parentesco consanguíneo tras arrojar su amuleto a los pies del prota, siendo tal objeto capaz de usarse una única vez en su vida con la intención de realizar un desafío a cualquier miembro de la familia. Siendo así como las demás familias se preguntarían si acaso era correcto usar tal amuleto en aquel lugar, puesto que el prota hasta el momento tan solo era un niño sin más, a lo que en eso el prota tomaría la palabra al preguntar la razón por la cual debía aceptar tal duelo, recriminándole a ser el villano del lugar por tomar lo que no era suyo en un primer lugar, y siendo así como el conde no estaría dispuesto a más diálogo pidiéndole así una respuesta a Raúl, donde el ya nombrado tras notar que no daría marcha atrás optaría por preguntar las reglas del duelo, dando como respuesta el que ambas partes elegirían 3 representantes que hicieran parte de la familia, siendo así como Philip alzaría la voz ante tal condición tan desventajosa para el prota, respondiendo el conde con que no era su problema si nadie en el lugar daba un paso adelante por Raúl, temiendo así el prota que detener aquella discusión mientras le preguntaba al varón por lo que apostaría, ya que él sabía que deseaba el sello en su poder, a lo cual el varón claramente confiado al saber que el prota no ganaría le daría a elegir a lo que deseara, dando así Raúl como condición el que si ganara obtendría las mansiones de todos los nobles que apoyaron al varón Sander, dudando así un poco al principio pero aún así aceptando ya que estaba seguro de ganar, para acto seguido verse a exigir al prota el que aceptara el duelo de parientes consanguíneos. Apareciendo así en aquel momento una ventana del sistema frente al prota, mientras se decía a sí mismo el que ahora con mayor razón no desaprovecharía aquella oportunidad, procediendo en pedirle a Philip el que dejase sus preocupaciones a un lado ya que él no perdería, pidiéndole en su lugar el que estuviera atento cuando todo terminase ya que estaba seguro que aquellos sujetos no aceptarían el resultado final, terminando así el prota por pedirle al conde la notificación notarial de aquel duelo, ya que no quería ser estafado después, procediendo así el conde en pedirle tal favor a un hombre importante entre los presentes, procediendo a presentar a ante los espectadores como la joya en bruto de los Randall, siendo aquel tipo el cuarto hijo del conde de Randall, poniendo tal anuncio alerta a los presentes puesto que aquel al ser de la familia Randall no era bien recibido, justificándose así con solo haber aceptado la invitación para ver al príncipe Raúl, a lo cual el ya nombrado tras reprocharle a sus orígenes nobles le pediría el que juzgara de manera justa, siendo así como pasados unos instantes en el medio de la mansión se reunirían los representantes del duelo, a lo cual el prota tras ver al lado y lado recalcaría el hecho de ya saber que ninguno de sus parientes le apoyaría,
por lo que sin más distracción procederían en dar comienzo al duelo, siendo el primer participante el primer hijo llamado Aaron Sander, quien se notaba ya tener claramente algo de resentimiento contra el prota por los sucesos anteriores, por lo que ahora que lo tenía enfrente estaba dispuesto a jugar con este hasta que rogara por su vida, procediendo así este en dar un gran salto tras haber dado inicio a la batalla, lo cual tras ser rápidamente notado por el prota optaría por de igual forma daría fin a la batalla, dándose como claro ganador del primer duelo a Raúl, a la vez que se notaba la expresión de sorpresa de los presentes, quienes se preguntaban de cómo el tercer hijo había acabado con el otro sujeto con tan solo un golpe, no perdiendo más el tiempo y anunciando así el próximo combate, haciendo acto de presencia quien sería el segundo retador, llamado Barón Caspi, conocido por ser un genio de la espada por los presentes, dando a su vez inicio a la batalla en la que al prota bloquear un golpe haría temblar y retroceder a su rival, quien a pesar de esto arremetería contra Raúl, reconociendo a su vez las sólidas habilidades del prota, optando así por usar una habilidad de alto rango puesto que no podía permitirse perder, terminando así por impactar su técnica de oso contra el prota, quien para sorpresa de este había logrado detener el impacto, siendo tal ataque algo que había enojado al prota puesto que el uso tan débil y descuidado de aquella habilidad hacía parte de su familia, mostrándose como por otra parte aquel sujeto seguía arremetiendo contra el prota, lo cual en términos de este, si bien estaba un poco mejor que antes, aún no era suficiente, terminando este por oír como a sus espaldas los demás nobles abucheaban su falta de talento, siendo esto algo que causaría gracia en el prota puesto que cada uno de ellos no eran más que perdedores que abandonaron el camino de la espada, no teniendo de otra más que establecerse en tierras ajenas y servir a el líder de tal territorio, optando así por salir de sus pensamientos y contraatacar por primera vez, causando así la euforia en alguno de los pocos nobles en el lugar, quienes señalaban el que por fin podrían ver una verdadera batalla, a lo que volviendo con el combate se vería como el prota había sido atacado nuevamente con una habilidad, la cual no le había costado ningún trabajo en esquivar para una vez y haberse acercado lo suficiente, dirigir una estocada contra aquel sujeto señalándole el que cada una de sus técnicas carecían de experiencia, notándose este claramente incrédulo a lo ya dicho, mientras le cuestionaba si acaso pensaba ganarle con una habilidad tan normal como esa, terminando este por ver cómo a pocos segundos del impacto el ataque del prota se había desviado, preguntándose si aquello era una habilidad que desconocía de la aplastadora palma del oso, siendo sacado de sus pensamientos al tener que bloquear a aquel poderoso ataque, para una vez y haberlo conseguido este alzar su espada, reprochándole al prota lo que podría saber un niño a diferencia de alguien experimentado como él, dirigiendo así un ataque contra el prota conocido como la Tempestad del Lobo, siendo así como el prota tras haberse quedado unos instantes inmóvil, terminaría por acabar con un solo golpe a aquella en sus palabras ridícula habilidad de la familia Templeton, procediendo así el prota contraatacar ferozmente mientras aquel sujeto se decía el no poder seguir el ritmo, comenzando a recibir así heridas leves por todo su cuerpo, preguntándose en aquel instante del cómo el prota podía ejecutar múltiples técnicas a la perfección en facciones de tiempo relativamente cortas, cuestionándose así de si acaso aquella era la diferencia que había entre la familia principal y las demás familias, terminando así por sucumbir a la lluvia de ataques del prota, quien marcaría al claro ganador tras apuntar con su espada a la garganta de este, preguntándole así el prota si es que acaso su combinación de habilidades estándar no era suficiente para acabar con alguien como él, reaccionando a esto aquel tipo con una expresión aterrada llamando a Raúl monstruo, para acto seguido desplomarse en el suelo ante el protagonista, anunciando finalmente al prota como el ganador del segundo duelo, viéndose por otra parte la expresión aterrada del barón Sander mientras otros susurraban el que estaba acabado, retomando nuevamente su actitud arrogante al recordar quién era su último representante, el cual al ser visto por los demás nobles se alegrarían a la vez que anunciaban la clara derrota de Raúl, siendo así como el hijo de los Randall anunciaría al tercer duelo de aquella prueba, diciéndose para sí mismo el hecho de poder disfrutar ver a la gente de Aston arrastrarse ante sus ojos, para acto seguido notar sorprendido quién sería el último retador, pidiendo así en su mente al que prota, que durará un poco contra el hijo mayor del varón, presentándose a como Death Sander quien había hecho acto de presencia en el ring, siendo de igual forma visto por el prota mientras se ponía en guardia estando al margen de lo que pasaría, saliendo de sus pensamientos al oír como aquel grandulón le pedía el rendirse, esto sí es que no quería que él cortara cada una de sus extremidades, mostrándose así como ante tales palabras el prota se pondría en guardia, a su vez que con una mirada desafiante le pedía a el cerrar la boca y enfrentarlo,
terminando así por actuar en un impulso de ira, dirigiendo un ataque al prota, el cual había sido fácilmente detenido por procediendo de tal forma Raúl en contraatacar con una estocada, de la cual aquel tipo pasaría fácilmente al bloquear y hacer retroceder al prota, reconociendo así el prota con que aquel chico había reforzado al máximo su cuerpo y físico, teniendo ahora que detener cada uno de sus ataques, preguntándose ahora el cuánto podría aquel chico mantener tal efecto. Comenzando en aquel mismo instante a ver el claro desgaste de quien enojado había logrado impactar un ataque a Raúl haciéndolo retroceder, notando así ahora con calma como tal poder había logrado agrietar su espada, diciéndose en su mente que si aquel era todo el poder de aquel sujeto entonces no tenía sentido seguir alargando la batalla, para de un rápido movimiento desaparecer de la vista de así como tras posicionarse al lado de Dev le acusaba de ser un maldito perro del imperio. Enojando así a quien trataría de contratar con un fuerte tajo, siendo esto mismo replicado por el prota mostrándose a su vez el claro resultado, siendo así como el prota tras perder su espada había logrado desestabilizar a su oponente, para acto seguido con una gran velocidad y furia impactar un golpe en el rostro de lo cual por ende lo haría retroceder mientras que se veía como el prota nuevamente conectaba un puñetazo de lleno, mandándolo a impactar contra una de las paredes de la mansión mientras le pedía dormir un poco, procediendo así el prota en sacudir un poco sus manos mientras pedía al árbitro el claro resultado, donde se vería al ya nombrado dictar el claro ganador estando aún igual de sorprendido que los demás, terminando así el prota por regresar nuevamente a su posición junto a sus guardias, mientras se lamentaba un poco por la pérdida de su espada. A lo que al dejar esto un poco de lado le pediría a Philip el arrestar después al tipo con el que acababa de pelear, puesto que parecía tener la marca del imperio. Aceptando tales órdenes Philip puesto que también había notado su extraño comportamiento, procediendo así en darle una nueva espada al prota a uno de sus guardias, a lo que al Raúl tomarla entre sus manos preguntaría al varón por lo que pasaría ahora, mostrándose como el conde Sander aún seguía sin creer la derrota de su hijo mayor, por lo que al salir de su impresión no le quedaría de otra más que acusar a Raúl de tramposo, por lo cual no era válido aquel encuentro, notando así como tras haber dicho aquello esta vez nadie lo estaba apoyando. Pensando así para sí mismo el que si no hacía algo estaría acabado, procediendo así en ordenar a todos en el lugar el quitarle al prota su sello y los documentos, no teniendo de otra aquellos nobles puesto que ya habían cometido traición ante el conde. Mostrándose como ante tal acción el prota estaría sonriendo al igual que sus guardias al ya saber que aquello ocurriría, por lo que sin perder tiempo accedería en sacar sus armas para dar fin a aquel asunto. Terminando estos por detenerse al notar cómo eran protegidos por los sirvientes de la mansión, procediendo así en darse inicio a una batalla entre la nobleza y la servidumbre, siendo aquello observado por el prota y apareciendo así frente suyo una ventana del sistema. Mientras que por otra parte se veía claramente indignado al barón Sander al ver que aquellos tipos se habían rebelado en su contra, recalcándole así uno de estos el que era tan solo un pequeño ladrón de poca monta, agradeciendo al prota ya que gracias a por fin podrían poner fin a el estilo de vida que estaban llevando, mostrándose como en el pasado el barón Sander había robado los fondos destinados a los cadetes elegidos por el conde, además de también haberlos estado extorsionando, sin pretexto alguno, siendo esto último contado por el prota y visto con incredulidad por Jake, quien le preguntaría al prota si acaso no era mejor actuar para que nadie más saliera herido, dejándole en claro con que no había necesidad de aquello puesto que muy pronto llegarían los refuerzos, siendo así como en aquel entonces todos verían abrirse las puertas de la mansión, yendo así uno de los guardias a advertir al varón de que la familia principal había llegado, dejándose así a la vista como un guardia era pisado, sin más, por una imponente figura quien pedía una explicación por el alboroto en la mansión del conde, preguntándose en ahora cada uno de los presentes del por qué el heredero del condado llamado Dylan se encontraba en aquel lugar, procediendo en mostrarse como junto a todo su ejército comenzaba a entrar a el lugar, tratando de ser detenido por uno de los guardias quien al ser percatado por Dylan, sería inútilmente tratado como un muñeco y mandado a volar. Acto el cual enojó a Dylan, mientras que provocaba la sorpresa y temor en los demás por tal demostraciones de fuerza bruta, donde el ya nombrado tan solo estaba allí buscando a una persona, notando así al poco tiempo al protagonista y yendo rápidamente a mientras le decía hermano menor, mientras lo cargaba de forma vergonzosa y le preguntaba si acaso estaba comiendo bien, pidiéndole así el que lo bajese de inmediato puesto que ya había pasado demasiada vergüenza.
preguntándole nuevamente si acaso no había pensado cultivar unos músculos al igual que los suyos, señalando que el no llevar ropa para que los demás viesen su cuerpo perfecto era uno de sus beneficios, terminando por dejarle en claro al prota que un hombre debía ser fuerte, para poco después mencionar el que si el prota tuviese un cuerpo como él, podría haber acabado hace tiempo con aquellos que decían ser sus parientes, preguntando en voz alta si acaso ahora que estaba allí debía el de tomar las riendas. Para una vez y dicho esto cada uno de los guardias apuntara a los distintos presentes allí, mencionando el prota con que aquel batallón de guardias era suficiente para poner bajo control a cualquier baronía en poco tiempo, mostrándose como el barón Sander se encontraba haciendo alusión a estas palabras al estar muerto del miedo, mientras veía con desprecio cómo él había sido abandonado tanto por el cuarto hijo de Randall, como por aquellos a quienes consideraba su arma secreta quienes en aquella situación le habían dado la espalda. Saliendo de sus pensamientos al oír cómo el maestro Dylan tomaba la palabra, siendo así como en una facción de segundo localizaría en sus palabras un Randall, teniendo así que ir a saludar mientras que hacia burlas puesto que aquel chico seguía siendo el mismo, preguntándole inclusive si acaso seguía acosando junto al tercer hijo a los demás niños, dando así una respuesta en contra con clara molestia, lo cual al ser notado por le cuestionaría si acaso estaba enojado con él, disculpándose así al instante, mientras que Dylan le dejaba en claro que si seguía con esa actitud no podría llegar muy lejos, aconsejando a que mejor se fuera ya que las cosas podrían no ponerse en nada bien para él, haciendo caso a estas palabras el cuarto mientras que al alejarse, oía como Dylan dejaba en claro que estaba listo para un combate con el primero de ellos si tenían agallas, procediendo de igual forma en evacuar a todos los espectadores, ordenando el quedarse en su lugar a aquellos con armas en su presencia, procediendo en darse la vuelta y preguntar si acaso debían continuar con la reunión familiar, exigiéndole a su vez al varón los documentos a firmar, transcurriendo así de aquella forma aquel día para una vez y llegada la noche, verse Dylan junto a Raúl tener una breve plática en la que el prota preguntaba si acaso no había ido demasiado lejos, riendo así descontroladamente mientras le dejaba en claro que él había sido quien pidió refuerzos, haciéndole saber el prota que a pesar de esto había sido excesivo, sin contar con que al pedir su ayuda a tan tardes horas no creía que en realidad viniera, respondiendo con que además de él ser su hermano en algún futuro también pensaba lidiar con el varón, oyendo a su vez como el prota le preguntaba por lo que haría con los 30 familiares que estuvieron implicados, a lo cual señalaría el que claramente iba a castigarlos por sus acciones, recalcando que al aprobar tal castigo su padre aprovecharía para dejarles en claro una o dos cositas, siendo tales palabras lo que le hizo recordar al prota la escasa información de en su vida pasada, fichándolo como un zorro inteligente cuando se trataba de asuntos políticos, terminando por ser sacado de su mente al oír como Dylan le aclaraba el estar muy orgulloso de él por su actuación en aquel día, procediendo en abrazar a puesto que inclusive en el informe había atribuido el mérito a su hermano mayor, pidiéndole así el prota que como agradecimiento por lo menos lo soltase ya que también era un adulto, notándose ahora claramente triste puesto que la madre de su hija no le permitía hacer lo mismo con dejando así el prota un poco de lado el tema al preguntar a su hermano el que debían hacer con el documento de pruebas de parentesco, leyendo así del como Raúl ahora era propietario de varias mansiones, por lo cual le dejaría en claro que aquello era asuntos suyos por lo que cualquier decisión tomada sería respaldada por él. A lo que el prota tras oír que era dueño de aquellas mansiones se sorprendería, dejándole en claro Dylan el que aquello lo había ganado limpiamente con su esfuerzo, procediendo así en darle los papeles mientras le pedía a el confiar más en sus decisiones, agradeciendo así el prota a a la vez que él preguntaba si podía encargarse él de aquellos papeles, pensando para sí mismo el que le costaría bastante trabajo el vender cada una de aquellas propiedades, aceptando así tal encargo de su hermano menor, a la vez que le pedía a el ir mañana al salón de fiestas ya que le daría una recompensa, confundiendo esto un poco a Raúl quien vería como su hermano mencionaba el darle la fórmula de sus músculos, saltando así unos de los botones a la taza de café del prota mientras aceptaba tal oferta, pensando el que creía haber aprendido todo por lo que si realmente era un secreto le era de su interés. A lo que ya pasados 3 meses se vería al prota en el suelo tras haber entrenado hasta el cansancio todos los días, llegando a su vez por fin el día de su entrada a la academia en el que se despediría de sus guardias y mayordomo, para una vez y el prota haber entrado al carruaje ser abordado por su hermano,
quien le preguntaba si en verdad pensaba contenerse en su prueba de admisión, siendo esto algo a lo que el prota le respondería que sí y por lo cual sería aceptado ya que después de todo él se marcharía poco después. Mostrándose como el prota justificaba la razón de esto al no estar interesado como tal en la academia, procediendo en aquel momento en marcharse ni por ende a los pocos minutos llegar a su destino, en el que el prota junto a su hermano se verían un poco sorprendidos por los preparativos de aquel día, sobre todo por el ver que todo aquello era diferente a como el prota lo tenía registrado previamente, optando mejor por dejar pasar todo aquello ya que no era de suma importancia, mostrándose así como todos en el lugar estarían felicitando a cada uno de los estudiantes que ingresaron, siendo esto algo que extrañó un poco al prota puesto que no estaba enterado del ingreso de algunos estudiantes destacantes, esto debido a que durante los últimos días se había visto envuelto en los asuntos de la mansión, procediendo en preguntar a su hermano si acaso sabía lo que estaba pasando, limitándose tan solo en pedirle que hiciera con moderación su prueba, razón por la cual el protagonista pensaría el que aquello podría ponerse problemático para él, mostrándose como al cabo de un rato el prota ordenaría a Jack y Philip el ir y recopilar algo de información, para una vez y ya el prota encontrarse solo decirse el que era problemático que hubiera tantas personas importantes allí, siendo sacado de sus pensamientos al oír que la ceremonia de entrada daría inicio. Viendo así el prota a lo lejos cómo procedían a dar la presentación del profesorado, y por lo tanto ya estando enterado de todo el personal, pero aún así viéndose en una expresión de sorpresa al oír como uno de ellos se hacía llamar Alfredo Gray, siendo reconocido al instante por todos como uno de los grandes sabios y un mago de octavo círculo, a su vez que se preguntaba del por qué estaba allí, procediendo en oír como aquel hombre anunciaba ser el vicedecano temporal de aquella prestigiosa academia. A lo cual se nos contaría un poco acerca de los orígenes de este personaje, presentándose como Grey o como el mago errante por su afición a viajar por todo tipo de lugares, lo que hace aún más raro que se hubiera establecido en aquel lugar, provocando que el prota en la actualidad se preguntase por cuáles eran los objetivos de recalcando el hecho de que aquellos últimos acontecimientos eran clara muestra de que el futuro que conocía había cambiado. Procediendo así el rector en tomar la palabra y anunciar los nuevos cambios de la enseñanza académica en aquel año, alertando esto último a algunos a excepción del prota quien optaría por seguir con su plan, o esto era lo que tenía planeado hasta oír que al primer puesto en aquel año se le daría una recompensa especial, apareciendo así de forma inmediata una ventana en la que se anunciaba aquella misma misión al prota, quien procedería por evaluar los rangos dentro de aquella academia, siendo apenas los primeros 60 puestos quienes podían aspirar a la clase S, por lo que aún estaba dudando si apuntar a lo más alto ya que después de todo no sabía cuál sería la recompensa, terminando por ser interrumpido por Jack quien le hacía entrega de una hoja con las recompensas, viendo así el prota como el primer puesto se llevaba varios beneficios estando entre ellos el acceso a la biblioteca. Siendo esto último lo cual lo había motivado a aspirar por ir al primer puesto a toda costa, diciéndose a sí mismo que si bien en un primer lugar la academia no era más que una excusa para salir de su ciudad, ahora que por fin tenía la oportunidad de ganar experiencia con el entrenamiento del círculo ilusorio hacia diferentes las cosas, siendo el único problema la cantidad de maná que tal lugar necesita para funcionar, aunque si esto último era gratis entonces no había por qué decirle que no. Sin contar también con el hecho de que en la biblioteca de la academia estaba seguro de poder encontrar varias misiones ocultas como también libros de habilidades, por lo que lo único que le restaba a era ganar el primer lugar en la prueba, transcurriendo así unos pocos minutos en los que se vería a los estudiantes ir a la plaza, en la que al posicionarnos con Raúl se vería cómo sería llamado mocoso por un tipo desconocido, deduciendo el prota al instante que se trataba de un Randall mientras le dejaba a en claro quién era el mocoso allí, respondiendo así de forma grosera mientras que el prota se limitaba en ignorarlo y marcharse del lugar, tratando a su vez de ser detenido por quien sería interceptado por sus guardias, teniendo así que ser detenido también por los guardias de Randall, puesto que en aquel instante había varios ojos sobre ellos por tal show, no teniendo de otra aquel sujeto más que gritarle al prota el que conociera su lugar y dejará de ser arrogante. A lo que ya pasados unos instantes se verían a los postulantes en el campo de batalla, notando el prota como varios de los estudiantes allí apoyaban cada uno sus facciones, sabiendo al instante que aquellas familias serían las encargadas del régimen dentro de la academia, mostrándose como ante todo esto Jack solo mencionaba el querer ver el rostro de todos cuando el tercer hijo ganase el primer lugar, para poco después de esto ubicar a aquellos que eran parte de su familia y por ende apoyaban al prota.
procediendo Jack en despedirse del prota y desearle suerte mientras que él iba a aquel lugar a apoyarlo con los demás, a lo cual Raúl, al ver el listado de participantes que aspiraban en aquel año, lograría así reconocer unos pocos destacantes tanto por sus familias como por su propio talento, terminando por dejar esto de lado ya que para él tan solo seguían siendo niños, pasando de esta forma a la primera prueba que constaba de un examen escrito, y por ende al cual el prota no tendría problema al usar la información del sistema, prosiguiendo de tal forma con la segunda prueba de aptitud física, entrando así todos al gimnasio en el cual detectaron un campo de magia que no les permitía usar ningún tipo de maná, procediendo el instructor en llamar uno a uno para evaluar su fuerza física con una máquina de puñetazos, mostrándose así como poco a poco los estudiantes que pasaban registraban una fuerza de 1000 a 1500. Siendo esto mismo notado por el prota quien además de esto también sabía que tendría 2 intentos para registrar un puntaje mayor, procediendo el prota en ver como el siguiente en intentarlo era un tipo quien fácilmente podría estar entre los 5 mejores de todo el lugar, viendo como este tras hacer su primer intento había registrado un total de 2200, sorprendiendo a todos a excepción de unos pocos mientras que el prota pensaba el que tendría que esforzarse un poco. A lo que situándonos en la sala de profesores, se vería a estos haber visto y evaluado cada uno de los participantes anteriores, señalando que la puntuación que estos estaban teniendo superaba claramente la del anterior año, señalando así aquel mago el que los estudiantes al tener una media superior a los 1000, hacia que fuera muy probable que las demás academias estuvieran asustadas, agradeciendo uno de estos tal comentario a la vez que le preguntaba a este del por qué había elegido su academia, señalando el querer usar su círculo ilusorio en esta para ver qué tan eficiente podía llegar a ser, cambiando así de tema al preguntar por los estudiantes que venían de familias guerreras, presentando así uno de estos a el que era el 13º hijo de los Randall, presentando a este de mejor forma el vizconde Randall al decir que su nombre era Cal, alguien prometedor dentro de su familia, mostrándose así como estaría a punto de hacer la prueba de fuerza logrando así registrar un puntaje de 3000. Sorprendiendo a todos incluyendo a algunos profesores en la sala siendo ahora el vizconde visto con algo de envidia, mientras veían cómo continuaba el siguiente estudiante presentando a como James, alguien aclamado por la orden de caballería por su increíble talento a tan temprana edad, mostrándose como tras ejecutar la prueba haría una fuerza de 3600 anonadando a los instructores por completo, ganando inclusive el récord más alto alcanzado por un novato. Mientras que a continuación seguía el turno del otro estudiante destacante conocido como Dalton, quien en su primer golpe haría un puntaje de 2900 con un ligero golpe, recalcando los profesores el que haya realizado la prueba con una mano en su espalda y sin claro esfuerzo, dándoles a conocer el padre de que tal aptitud se debía a que lo había obligado a unirse a la academia, respondiendo a esto el vizconde de Randall con que lo mejor sería que fueran a comer, puesto que ya habían visto a los representantes de las familias importantes, negando esto aquel mago puesto que estaba seguro de que aún faltaba uno más, respondiendo el vizconde con que en realidad era un inútil que había llegado allí con el apoyo de su familia, además de tan solo haber cumplido los 15 años, datos que sorprendió a los instructores en el lugar ya que la edad normal eran los 19, por lo que ante palabras de él no tenía ninguna oportunidad contra ellos, teniendo así que ser interrumpido por el hermano mayor del prota, siendo reconocido al instante por el vizconde y por Gray quien le recalcaba haberlo conocido antes, mencionando el que era imposible no saber a quién pertenecía tan formidable constitución física, terminando por preguntarle con una expresión seria la razón de su burla, mencionando que le era de gracia escuchar comentarios de viejos egoístas, dando a entender a todos el que su hermano podría estar allí porque a la edad de 15 no había ningún otro lugar para aprender algo nuevo. Siendo así como el vizconde le avisaría de arrogante a preguntando si acaso creía que aquel chico podía dejar una huella en la historia de aquella academia, dejando en claro el que no era un profeta, mientras se decía para sí mismo el también tener curiosidad por lo que podría hacer su hermano, teniendo que ser aquella discusión detenida por el rector quien les pedía no avergonzarse frente a Gray. Procediendo estos en ver cómo a quien consideraban el novato de Aston pasaba enfrente, siendo su rostro halagado por todo el profesorado mientras que su hermano Dylan presumía de ser la joya de su familia, siendo así como inclusive alguno de los presentes en el lugar tratarían de comprometerlo con sus hijas, dejando esto un poco de lado Dylan a la vez que se preocupaba por lo que haría su hermano, puesto que él ya había abierto bastante la boca en aquella sala. A lo que al volver con el prota se vería como tras su primer intento registraría un puntaje del cual incluso el director tacharía de perfecto,
siendo este 2999 mientras que los demás profesores observaban cómo este iba por su segundo intento, apoyando así cada uno de estos al prota mientras se veía como este tras realizar su segundo golpe, provocaba el festejo de los ancianos en la sala de vigilancia al igual que el orgullo de su hermano, mostrándose finalmente como este había logrado una puntuación de 3600, siendo tachado por su hermano como un chico listo al tener todo planeado. Mostrándose ahora como todos alrededor del prota se encontraba en un silencio incómodo por el shock, pidiéndole así el profesor al prota que volviese a su fila mientras se le veía como era claramente observado, procediendo en verdad el informe del sistema para ver qué tal iba la misión, mientras se decía a sí mismo el que aún no podía confiarse de los personajes principales, recalcándose a sí mismo el que todo el entrenamiento con su hermano por fin había dado frutos. Puesto que durante aquel infierno estaba seguro de que su fuerza había llegado a 68, con la cual podía haber conseguido un puntaje de 4000 de forma fácil, optando mejor aparentar estar a la par con los demás estudiantes fingiendo haberlo dado todo para no resaltar, mencionando del cómo inclusive había tenido que controlar y cuantificar su fuerza junto a la telequinesis para sacar un puntaje específico, todo esto con la intención de esconderse un poco más del imperio mientras esperaba la llegada de los jugadores. Recordando cómo incluso en el paso tras haber llegado a ser el primero en el ranking, había comenzado a ser perseguido por el clan que se había aliado junto al imperio para finalmente estos poner fin a su vida, por lo que en aquella oportunidad se aseguraría de no cometer más errores, así eso significase tener que desgarrar y esconderse ya que ahora él era el cazador, terminando por salir de sus pensamientos al escuchar como un profesor señalaba el que pronto comenzaría la tercera prueba, procediendo así el prota en revisar su examen escrito diciéndose el que tendría que ajustar sus estadísticas, cambiando de tema al pesar en querer que tanto a James como Dalton les fuese bien, esto con la intención de así el poder mostrar un poco más de su poder, a lo que en eso se nos haría una pequeña introducción sobre la familia del Duque Márquez, siendo esta la familia del espadachín considerado el número 1, en la cual se encontraba Dalton y sus hermanos y demás parientes, quienes a lo largo de la historia se habían encargado de que nadie más ocupase el primer lugar, siendo tal razón por la cual tal familia ahora estaba obligado a Dalton a llevarse en todo momento la victoria, llegando a altos niveles de estrés tras las continuas batallas en las que se explotaba su talento, razón por la cual también había adquirido un odio a su familia completa. Mostrándose ahora como tras ser despertado por todo el alboroto, se preguntaría la razón de esto viendo así como en la tabla de clasificación el prota iba en primer lugar, sorprendiendo a puesto que su pensado era que James quedará de primero al ser la persona más fuerte con la que había luchado hasta el momento, mencionando el que si era así tal vez las cosas podrían ponerse interesantes, preguntándose por la localización del prota en aquel instante ya que su nombre no le sonaba, para a los pocos segundos haberlo encontrado, preguntando el prota por lo que podía necesitar, presentándose de inmediato como Dalton mientras pensaba para sí mismo el que Raúl era realmente guapo, estando tan solo debajo de él en tal aspecto, para una vez y haber reaccionado ver cómo el prota se marchaba al ver que no necesitaba nada de él, siendo tal comportamiento juzgado por ya que lo normal sería que tratase entablar una conversación. Terminando por mencionar el que aquello tan solo le provocaba más curiosidad por el prota, preguntándose por la expresión que haría cuando perdiera contra él en la siguiente prueba, a lo que ya y una vez en esta se daría a entender que era una carrera de obstáculos, volviendo así con el prota quien pensaba que aquella prueba era realmente simple, siendo la única excepción el que tenía que llevar una gran armadura como que también en el camino tendría que esquivar varias trampas, logrando así tal prueba el descalificar a varios en un instante, siendo hasta aquel instante el récord de 12 minutos con 52 segundos por las personas que había aprobado, siendo tal tiempo recortado en aquel instante por uno de 9 minutos, por lo cual el prota había comenzado a prepararse ya que pronto sería su turno, mostrándose como por fin había llegado el turno de los tres personajes principales, por lo cual el prota comenzaría a asesorarse del tiempo que tendría que registrar para ganar. Estando por debajo de los 7 minutos por el momento, terminando por ser sacado de sus pensamientos al ver que ya había llegado su turno, recibiendo así su armadura como la advertencia de que aquellas trampas eran tan solo magia ilusoria, a la vez que le daba a el permiso para iniciar con aquella prueba, reconociendo el prota que aquella armadura dificultaba la movilidad además de ser bastante pesada, aunque a pesar de todo aún no era nada para alguien en rango experto como él.
procediendo así en pasar el primer obstáculo junto al segundo en un bosque con una lluvia de flechas y demás tipos de trampas, para una vez y llegado al tercer obstáculo ver cómo el suelo bajo sus pies colapsaba, no siendo un problema al pasarlo en cuestión de segundos, todo esto mientras observaba el seguimiento del sistema a los resultados de sus rivales James y Dalton, terminando así por llegar a un puente giratorio sobre un acantilado con múltiples trampas, notando como a el alrededor de esta habían varios lanzadores de bolas de fuego. Por lo cual tendría que ponerse un poco serio si quería registrar un nuevo récord, tenían que sacar su espada, ya que no tenía intención alguna de parar, mostrándose así como arremetería a la carga, siendo afectado por varios factores como el viento, además de ser tomado desprevenido por las bolas de fuego, no teniendo de otra más que dividir a cada una a la mitad con su espada, mientras seguía tratando de contenerse para no revelar más de su poder en aquella prueba, terminando por lograr pasar al otro lado y adentrándose a el último desafío, que constaba de una cueva, en la que el prota se decía que a pesar de que allí todo sería más difícil, aún así no daría vuelta atrás en ningún momento. Trasladándonos así de escena donde se ve a James protegerse de unas flechas, mencionando el que aquello era molesto mientras se deshacía de estas, y lo que más lo enojaba era el estar en la academia con gente extraña, mostrándose como en el pasado era tan bueno en las batallas que participaba en torneos de mayores de edad, recalcando el de mejor haber sido aprendiz de caballero de no haber sido ordenado el ir por el mismísimo señor, mencionando el que ahora no solo Dalton le causaba fastidio sino también el prota, por lo que no les entregaría las riendas de aquel lugar a ninguno. Procediendo así en ver la salida y pasar por esta a toda prisa, a su vez que registraba un tiempo de 5 minutos, mencionando que la victoria ya estaba destinada a él como futuro jefe, terminando por salir de sus fantasías al ver cómo tan solo estaba en el segundo lugar siendo superado por Dalton, quien había obtenido un tiempo de 4 minutos y 58 segundos, sorprendiendo así a quien procedería en ver a con claro enojo, oyendo cómo los demás murmuraban el que no parecía siquiera cansado, terminando por ignorado a James, ya que estaría buscando a el prota, lo cual lo enojaría aún más pensando el hecho de que aquel chico seguramente no superaría a ninguno de los dos, terminando por salir de sus pensamientos nuevamente al ver junto a Dalton, como Raúl les había arrebatado cualquier liderazgo futuro con un tiempo que superaba por 3 el de Dalton, preguntándose así todos el cómo aquel chico podía haberle ganado a Dalton nuevamente. Mostrándose como tras llegar pensaba el que había llegado más tarde que aquellos dos, mientras que se veía el enojo en James y la expresión de sorpresa y curiosidad de Dalton por siendo aquellos resultados visto nuevamente por los demás profesores de la sala de vigilancia, felicitando a Dylan por el gran talento de su hermano menor, preguntando el rector a si acaso los Aston hacían entrenamiento de guardabosques a tan temprana edad. A lo que al no saber como tal una respuesta, mentiría al decir que al ser el prota especial le había enseñado varias habilidades en su niñez, mencionando en su mente el que dolía mentir así, pero él tampoco estaba informado sobre las habilidades del prota, mencionando que tanto James como Dalton habían destacado con las habilidades de su familia, aunque esto último era diferente para el prota, quien había mostrado una maestría con la espada exclusiva suya. Sin contar con que al final no había activado tan siquiera una de las trampas, siendo cada uno de sus movimientos dignos de un guardabosques experto o un ladrón con experiencia, además de no utilizar su ki de espada como los otros de anteriormente mencionados, mencionando el necesitar una conversación seria con el prota muy pronto, por el gran orgullo que había provocado aquel día en él como su hermano, mostrándose como fuera de aquella instalación se anunciaba el final de las pruebas, para los estudiantes. Para poco después darse el momento de festejo a todos los recién ingresados, siendo el prota felicitado incluso por los cadetes de su familia, por lo cual había optado en ir rápidamente al carruaje, para una vez y en pensar el que a pesar de todo había roto su palabra al quedar en el primer puesto, por lo que ahora tendría que disfrutar de sus privilegios de forma tranquila y reservada, procediendo así en tomar una leve siesta en aquel momento. Para una vez y hecho aquello verse como en sus sueños sostenía a una persona herida entre sus brazos, mientras reclamaba a alguien del por qué había hecho eso, mostrándose así al culpable de esto, conocido por ser el líder de un gremio famoso, quien se burlaba en aquel instante del sufrimiento que estaba mostrando el prota, reprochándole el haber apuñalado a aquel perro por su desobediencia, preguntándole si acaso por ser el ranking 1 creía que podía liderar con todo un gremio por su cuenta, terminando por preguntar si acaso merecía ser mirado así por el prota por haber asesinado tan solo un NPC, pensando para sí mismo el prota de que aquella chica en realidad significaba mucho para él,
recordando así el largo pasado que había tenido con esta tras haberla encontrado en el escenario principal, funcionando esta como guía desde ese momento para el prota, y por ende teniendo que sobrevivir junto a ella de sus perseguidores durante un año, por lo que la consideraba como si fuera parte de la familia que le faltaba, por lo que no dejaría el perderla a manos de un líder de gremio caprichoso, siendo esto visto con gracia por aquel tipo quien ordenaría el acabar de una vez con él, desatando en aquel mismo instante el prota su poder demostrando por qué era el top 1 en el ranking, con el cual acabó en facciones de segundos con los miembros de aquel gremio, preguntándose el líder si aquello no era imposible incluso para el ranking 1, reprochando el que aquello era realmente injusto ya que él a pesar de invertir mucho dinero, aún no era el más poderoso de aquel mundo, procediendo en ver cómo éste era apuntado con una daga a la cabeza por el prota, pidiéndole a éste una explicación de por qué los gremios habían comenzado a matar a los NPC guías, cuestionándole si acaso no temía a las sanciones por tal acción, dando un poco de contexto rápidamente al mencionar que el asesinar un NPC traía consigo varias penalizaciones, siendo una de estas la de eliminación de cuenta como también el ser tachado como alguien buscado, regresando así al presente en el que le preguntaba del cómo es que sabiendo aquello aún así lo había hecho, respondiendo este con una sonrisa descarada el que algo tan leve como una penalización no era problema para gente como él, agregando con que el prota jamás tendría paz ya que su cabeza tenía un alto precio por el que la gente hacía fila, pidiéndole así el prota el responder su pregunta de una buena vez, a lo que aquel tipo se negaría a hacerlo tras saber que de todas formas moriría, aclarándole que inclusive el tiempo de resurrección no le costaría nada de dinero, por lo que eventualmente volvería a esta que éste se postrara ante sus pies, siendo aquella la gota que derramó el vaso, puesto que el prota sabía que tanto en el juego como en la real aquellos con dinero gobernaban todo, por lo que aquel día ante aquella chica muerta había jurado el seguir adelante, además de matar a aquel sujeto hasta que dejara aquel juego, borrando incluso el nombre de su clan de aquel juego. A lo que ya en el presente se vería al prota despertar, recalcándose el que aquel había sido su primer sueño de su vida pasada desde que había llegado a aquel mundo, por lo que el recordar a aquella chica y saber que no había cumplido su promesa en realidad le hacía sentir incómodo, optando por abrir un mensaje enviado por el sistema en aquel instante, procediendo así en aparecer un largo texto en el que se informaba al prota el que pronto llegaría una nueva actualización, sorprendiendo claramente a este último quien se decía para sí mismo que no pensaba que fuese a ocurrir tan rápido, pero que aquello en realidad lo alegraba, puesto que por fin podrían encontrarse muy pronto, además de que ahora este sí podría cumplir su promesa, y fin. Bueno hermanos, recuerden apoyar mucho este video si quieren seguir viendo las siguientes partes, aunque, para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal, lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia. Muchas gracias si te convertiste en miembro, chao y hasta la próxima.